Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como les comentaba, el fuerte invierno que golpea a Ecuador ya ha dejado fallecidos, ha dejado también miles de personas damnificadas, viviendas destruidas. ¿Qué proponen los asambleístas precisamente en la provincia de Manabí al gobierno? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Lenín Barreto, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Asambleísta, ¿cuál es en este momento la situación específica de Manabí? Bueno, realmente es bastante lamentable y preocupante lo que está pasando. Existen ríos que son principales que han inundado algunos sectores, como por ejemplo el río Puerto Viejo, que ha afectado el cantón Puerto Viejo, ha afectado el cantón Santa Ana y también el cantón Sucre, el cantón Rocafuerte. Entonces una afectación casi generalizada en el centro sur de la provincia de Manabí. Por el norte, el río Chone también con algunos afluentes, por ejemplo el Garrapata, si mal no recuerdo, también ha dejado algunas afectaciones en estos sectores, y lo cual lamentablemente no existe una respuesta por parte de las autoridades pertinentes, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, para trasladar los fondos necesarios para que los municipios, las juntas parroquiales y las prefecturas atiendan como prioridad estos fenómenos. Ahora, ¿considera usted que las autoridades locales estaban preparadas para enfrentar este temporal con situaciones incluso que han sido inéditas? Por ejemplo, usted ya mencionó un poco lo que pasa en Manabí, pero también escuché que se están avistando caimanes en zonas urbanas por el crecimiento justamente que ha tenido los ríos. Es que hay que reconocer que este crecimiento ha sido inédito, ¿no? El crecimiento de los afluentes de estos ríos nunca antes visto. Yo he presenciado imágenes y también he visitado algunos sectores donde anteriormente nunca llegaba el agua, y por lo tanto sería más fácil de pronto que lleguen esta clase de animales. Si han estado los municipios y las autoridades locales, o los gobiernos locales preparados, mire, yo le digo algo, lamentablemente, por ejemplo, el Consejo Provincial, la Prefectura de Manabí, el gobierno nacional le adeuda $49 millones. Son casi 3 meses, ya van para 4 meses que no les paga lo adeudado, y obviamente, ¿cómo va a estar preparado para hacer frente a esta etapa invernal? Está haciendo mucho con los pocos recursos que tiene. Asimismo, los municipios, ¿no? Es realmente lamentable, y por eso el día de ayer firmamos un documento que no solamente son los asambleístas representantes de la Revolución Ciudadana, sino que también está incluido, por ejemplo, el asambleísta Hamilton Intriago del Partido Social Cristiano, la asambleísta María Mercedes Ebbs, electa por el partido Movimiento Construye, que lo felicitamos este acto, porque esto no es un comunicado político, sino un comunicado que exige al gobierno nacional la atención inmediata, por lo menos en la transferencia de recursos que tanto necesita nuestra provincia. Ahora, ¿esos recursos no pueden ser invertidos, por ejemplo, en obras que prevengan justamente los estragos de los duros inviernos? Directamente, me refiero. Por supuesto, pero es que también los temas de gobierno, existen algunas entidades que deben preocuparse y sobre todo invertir en estos casos. Yo le escuché antes de la entrevista las cifras que manifestaba y que exponía la Secretaría de Riesgo. Me alegro que tenga las cifras exactas, pero ¿de qué vale tener las cifras si no realiza una intervención necesaria en estos sectores? Mira, el mantenimiento de las laderas, eso le corresponde a la EPA, eso le corresponde a otras autoridades que pertenecen al gobierno central. Y una vez más, sin recursos realmente es difícil. Además, y eso hay que entenderlo, este invierno en ciertos sectores es muy, muy fuerte, y realmente frente a la naturaleza es poco lo que se puede hacer muchas veces. ¿A cuánto sube la deuda del gobierno nacional que mantiene con los GATS en general? Tenía un cuadrito, realmente desconozco, pero la provincia de Manabí le debe a la prefectura solamente $49 millones. Es una cifra bastante grande, que inclusive no le ha permitido a la prefectura pagarle a tiempo el sueldo
a los funcionarios del mes de enero. Yo creo que también el mes de febrero tendrían algo de mora. Y bueno, me imagino que tendrán que esperar una respuesta de la presidencia, del gobierno, para ver qué acciones puede tomar referente al pedido que han hecho. Sin embargo, los pronósticos no son alentadores, ¿no? No, para nada. Para nada, eso es lo más preocupante, ¿no? Se sabe que después de una sequía, como la que tuvimos el año pasado y la que tuvimos en el 2023, viene un fenómeno del Niño, viene una época invernal muy fuerte. Se tuvo el tiempo suficiente, no solamente responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa, eso hay que entenderlo. Ha sido responsabilidad también de los últimos gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso. Ya han pasado casi 8 años para prepararnos frente a esta etapa invernal. No se ha hecho nada, no se ha invertido en canales, no se ha invertido en el mantenimiento de las laderas. Ustedes saben que si las laderas siguen siendo deforestadas, si las montañas siguen siendo deforestadas, el impacto del invierno va a ser mucho mayor, porque se va a encontrar sin ningún barrera natural para evitar que sucedan deslizamiento de tierras, ¿no? Ahora tengo unos datos justamente del Instituto Nacional de Meteorología, del INAMI, que advierte que las torrenciales lluvias en Ecuador se van a extender al menos hasta el 7 de marzo de 2025 y sobre todo en Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y en prácticamente toda la costa del país. Ahora, obviamente lo básico es que se brinde de los recursos necesarios a los diferentes sectores afectados y que se cumpla con el pago de las deudas, pero sin embargo, como usted dijo, esto ya era algo que se preveía, tal vez no nos imaginábamos que sea tan fuerte, pero incluso llevamos años que se nos advierte sobre el cambio climático, sobre lo que se nos viene cada invierno, cada verano, y esto es cíclico, o sea, no es algo que nos sorprende de vez en cuando, es cíclico, ya sabemos que va a venir y cada vez va a venir peor. Entonces, ¿no sería desde la Asamblea también planificar algún tipo de medida que se pueda poner en los gobiernos seccionales para que se deje de invertir en cosas que tal vez no sean tan importantes y justamente trabajar en la prevención para que luego la ayuda no sea tan costosa y tan dolorosa porque la pagamos con vida? Podemos pensar en una reforma legal, pero usted muy bien sabe que los cambios que necesita el país no dependen de una legislación nueva. Podemos reformar, podemos mejorar, actualizar, pero realmente lo que implica aquí es política pública por parte del gobierno nacional. Mire, yo le pongo un ejemplo, Giselle. Luego del terremoto del 16 de abril de 2016 se recaudó más de 3.000 millones de dólares con algunas fuentes de financiamiento, entre ellas el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones con este fondo se había priorizado y se había planificado dos obras muy importantes. El encaucamiento del río Burro, que le llaman así, es donde se abre un paso, una quebrada en la parroquia de Charapotó, la comunidad de Cañitas, que es espantoso lo que vive esta gente. Se había planificado y teníamos los recursos, 12 millones de dólares para que se construya ese encaucamiento. Ya se perdió esa fuente de financiamiento. El Banco Europeo dijo, parece que los ecuatorianos no quieren esta plata, les sobra la plata, me la llevo. Así mismo pasó en Valle de Caracas, el encaucamiento del Pan de Azúcar, aquí en Leonidas Plaza, un asentamiento que también construyó en la época de la Revolución Ciudadana. Existían 14 millones de dólares para ese encaucamiento. Afortunadamente, aquí en Valle de Caracas el invierno ha sido bastante moderado. Si no, ya hubiéramos visto de pronto algunas desgracias en Valle Caracas. Entonces, eso también depende de una acción inmediata y de inversión de recursos por parte del gobierno nacional. Claro que podemos revisar lo eficiente. Pero no solo es del gobierno nacional. Yo estoy de acuerdo con usted. Eso es difícil trabajar sin dinero. No solamente. Pero ¿qué pasa con esos gobiernos locales? ¿No? Asambleísta, por ejemplo, los gobiernos locales como alcaldías, como prefecturas, que priorizan las fiestas. O sea, esto es criminal. Sí. Yo sé que todos queremos pasar un rato agradable en comunidad, pero por favor, hay sectores que se inundan porque simplemente no tienen alcantarillado, una obra tan básica. Totalmente de acuerdo. Mire, Valle de Caracas no posee agua potable. Ya vamos mes y medio sin agua potable. Para tenerla se necesita el apoyo del gobierno nacional porque es un proyecto de 17 millones de dólares que el gobierno local del Cantón Sucre no lo posee en conjunto con el municipio de San Vicente. Entonces también es necesario que se abran líneas de crédito y que se nos dé el aval soberano. Lamentablemente el gobierno nacional nos negó como cantón el aval soberano para que el municipio pueda
realizar un préstamo en la construcción de agua potable. No, y totalmente de acuerdo, ¿no? Lamentablemente los municipios muchas veces estos priorizan banalidades, por decirlo así, que realmente obras que mejoren las condiciones de vida del ciudadano. No podemos revisar y me comprometo obviamente a estudiarlos con los compañeros de la comisión. Y además, una especie de, no sé, de control de prioridades, ¿no? Porque yo sé que las fiestas también son algo que nos devuelve mucho a los ciudadanos, ¿no? Que las queremos, nos gusta y nos gusta estar con nuestra comunidad, pero si hay tantas necesidades que hoy vemos que son tan básicas y que nos están generando incluso la pérdida de vidas, de viviendas, de familias enteras que se quedan en absolutamente nada, porque el río se lo lleva hasta la casa, se lo lleva todo. ¿Cómo no exigir que se prioricen las necesidades? Algo tan básico como tener una línea de prioridades cuando entra un gobierno local, ¿no? Que si primero me cumples con esto, esto y esto, y después veamos si podemos bailar en las fiestas. Claro, no, eso habría que analizarlo, eso habría que discutirlo. No es posible que los municipios en la actualidad... las fiestas son necesarias para reactivar la economía, sí, pero también son necesarias estas obras, pero hay que ser realistas, estas obras difícilmente van a poder ser alcanzadas sin apoyo de un gobierno central, sin apoyo de pronto de la prefectura en algunos casos, porque la capacidad de crédito de los municipios es mínima, y eso también es una responsabilidad de quienes dirigen estas instituciones, donde priorizan el gasto corriente, donde tienen exceso de personal, un exceso de personal, lo cual afecta negativamente al presupuesto para obras de inversión, ¿no? Eso, muchas cosas hay que cambiar en el país, desde lo local, desde lo nacional, desde la asamblea, ¿por qué no? También hay que reconocerlo, las deficiencias que pueden existir en esta función legislativa, pero aquí necesitamos que tanto el gobierno nacional no mire camisetas políticas, no mire que el prefecto es el prefecto de la Revolución Ciudadana, que Manabí perdió de manera apabullante, no, aquí son vidas humanas y las vidas humanas no tienen por qué ser consideradas como votos solamente. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, y ese compromiso también debería partir de la ciudadanía, porque a veces exigimos otras cosas porque no vemos más allá, ¿no? Pero hay que también estar pendientes de qué exigimos a nuestras autoridades y no quedarnos tranquilos solamente con los días de fiesta, ¿no? Hay que exigir lo que se nos tiene que cumplir, porque para eso estamos también los ciudadanos, para eso les damos el voto. Le agradezco mucho, asambleísta. Muchas gracias, Gisela. Muy buenos días. Igual para usted. Nos acompañó Lenin Barreto, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.